La mayoría de las fiestas que celebramos actualmente, incluso las que vienen de Estados Unidos y nos parecen un producto comercial ideado por las grandes superficies, hunden sus raíces en pasados remotos cargados de historia real y mitología. La noche del 31 de octubre, que muchos celebran a nivel mundial, conocida como Halloween, no se escapa de estas tradiciones ancestrales que han permanecido hasta la actualidad. Bajo el nombre de Samhain o Shamain, Samain y etimológicamente lo que significa fin del verano, se esconde la celebración de origen celta más importante que hubo en la Europa pagana, solo desplazada por el cristianismo que la transformó en el Día de Todos los Santos. En esta fecha, la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre, los celtas celebraban principalmente dos cosas. En primer lugar, su devoción y culto a los fallecidos y en segundo lugar, el fin de la temporada de las cosechas. Era importante ya que coincidía con el Año Nuevo Celta y daba paso a la estación oscura, al frío del invierno y al recogimiento en casa hasta la llegada del buen tiempo y las cosechas de nuevo. Anunciaba dentro del año pastoril el momento en el que los animales eran traídos desde los campos, algunos para ser sacrificados y adobados para el invierno y otros para ser cuidados como animales de cría. La fiesta de Shamain aparece registrada con el nombre de Samonios en el calendario de Coligny, un calendario fechado en el siglo I a.C. de origen galo, que dividía el año en dos mitades. La mitad oscura, cuyo comienzo se situaba en el mes de Samonios, lunación octubre-noviembre o noche de Samain, y la mitad clara, que comenzaba en el mes de Iamonios, lunación abril-mayo o noche de Walpurgis. Los celtas consideraban que el año comenzaba con la mitad oscura, igual que para los vikingos. El paso de un día a otro o de un mes a otro se producía por las lunas. La celebración del Año Nuevo se prolongaba durante las 3 noches de Samonios, la luna llena más cercana entre el equinoccio de otoño y el solsticio de invierno, y que daba lugar a las celebraciones. El Samain era una época de luto ritual y simbólico por la muerte del verano y un momento de gran peligro para la mentalidad céltica, ya que coincidían las más poderosas fuerzas reales con el más allá. Desaparecían transitoriamente las barreras temporales y se producía el desequilibrio espacial, un límite entre dos periodos en el que el tiempo y el espacio quedaban temporalmente congelados y las leyes normales suspendidas. Las barreras se rompían y se abría la puerta del reino de los muertos, y era un momento en el que se aprovechaba para que los vivos se encontrasen con los familiares fallecidos. En ese estado cósmico tenía su reino Don, el dios irlandés de la muerte, representando en el subconsciente colectivo como un ser agresivo, sin piedad y sombrío. Sin embargo, tras la tormenta siempre llega la calma, la paz y la felicidad con la que comenzaba el nuevo ciclo y con la que se inauguraba el año céltico. Esa noche también daba inicio al periodo que el dios Lugh pasaría bajo el poder de las tinieblas, de las que saldría cuando llegase la celebración de Imbolc, el festival de la fertilidad celebrado entre el 31 de enero y el 1 de febrero. Por ello es tanto una fiesta de transición, el paso de un año a otro, como de apertura a otro mundo, y de ahí su importancia sobre el resto de festividades. Al final de la celebración se producía un banquete en el que había carne, principalmente cerdo, y bebida en abundancia. La noche se iluminaba con grandes fogatas y el druida se dirigía a todo el pueblo, augurando un año de felicidad para todos. La festividad céltica de Shamain, como hemos mencionado, se describe como una comunión con los espíritus de los difuntos que, en esta fecha y como excepción, tenían autorización para caminar entre los vivos, otorgando a la gente la oportunidad de reunirse con sus antepasados muertos, para mantener a los espíritus contentos y alejar a los malos de sus hogares. Dejaban comida, dulces y velas fuera de las casas, una tradición que evolucionó convirtiéndose en lo que hoy hacen los niños yendo de casa en casa pidiendo dulces en Halloween.
Parece ser que los celtas iban recogiendo los alimentos de fuera de las casas para realizar la ofrenda a los dioses, rituales para los que se preparaba también un nabo hueco o vacío con carbones encendidos dentro de él, para iluminar el camino de regreso al mundo de los vivos de sus familiares difuntos. De esta tradición de vaciar los nabos deriva la tradición de vaciar la calabaza para ponerles dentro de ellas velas. Pero ¿cómo una festividad celta y pagana ha llegado a convertirse en el Halloween americano? Tras la conquista de los romanos de gran parte de los territorios celtas y la consiguiente romanización de estos pueblos, el mundo céltico se vio inevitablemente influenciado por las tradiciones romanas, al principio paganas también, como las festividades dedicadas a la diosa romana de la cosecha, Pomona. Más tarde, con la cristianización del Imperio Romano, los cristianos calificaron las celebraciones celtas y paganas en general como prácticas heréticas y las unificaron, adaptaron y transformaron en festividades cristianas. El caso de Samhain celta o el Freysblot vikingo pasaron a ser la festividad del Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, que en inglés se tradujo como All Hallows Eve, a lo que hoy en día es Halloween. Se destruyó así todo un importantísimo legado ancestral. Sin embargo, en algunos lugares del mundo, la influencia del Imperio Romano no llegó, como en el caso de Irlanda, donde, aunque la religión de los druidas acabó por desaparecer, el primitivo Samhain se siguió celebrando y sobrevivió conservando gran parte de su espíritu a lo largo del tiempo hasta hoy. Varios siglos después, esta tradición traspasó fronteras y llegó a Estados Unidos de la mano de los inmigrantes irlandeses, que a partir del siglo XVIII comenzaron a llegar a tierras americanas y que trajeron consigo no solo sus pertenencias materiales, sino todo su legado ideológico e inmaterial. Y por supuesto, entre estos tesoros casi olvidados se encontraba la celebración de Samhain. Los irlandeses se establecieron en lo que fue Nueva Inglaterra, donde sus prácticas heréticas sufrieron una gran represión por parte de la Iglesia luterana. Sin embargo, a finales del siglo XIX y principios del XX, los Estados Unidos recibieron una segunda oleada de inmigrantes de origen céltico y la celebración del Samhain comenzó a mezclarse con el resto de creencias que existían en América, cristianas e indias, que dieron lugar a la leyenda de Jack O'Lantern y la calabaza del diablo, también conocida como Jack O'Lantern o Jack el Irlandés y su candil, que no era sino una calabaza vacía con una vela adentro. Un ejemplo de esta mezcla de culturas lo vemos aquí en el hecho de sustituir el nabo en el que poner la vela por una calabaza en un intento de hacer la fiesta un poco más americana, ya que las calabazas no solo son más grandes y más cómodas de vaciar, sino que son de origen mesoamericano. La leyenda cuenta la historia de un irlandés un tanto borracho y despistado que una noche del 31 de octubre se tropezó en su ensimismamiento con el diablo en una taberna. Cuenta la leyenda que Jack ofreció al diablo su alma a cambio de unas copas más y el diablo aceptó, pero a la hora de cobrarse el pago, el irlandés consiguió arreglárselas para no darle su alma durante un tiempo. Cada vez que llegaba la fecha del pago, Jack conseguía idear una nueva estratagema para ganarse un tiempo más, hasta que al final murió y al llegar al cielo no le dejaron entrar. Sin embargo, al llegar al infierno el diablo no pudo dejarle pasar, ya que había sido tantos los engaños de Jack para no venderle su alma que ahora ni el mismísimo diablo podía tomarla. Así que lo envió de vuelta a vagar entre los vivos, pero era muy oscuro y no se veía nada, así que el diablo accedió a darle un trozo de carbón ardiente procedente del propio infierno, que puso dentro de su calabaza a modo de candil. La leyenda se extendió y en pocos años, la noche del 31 de octubre se había convertido en una noche llena de misterios, de hechizos, de difuntos y de fantasmas. La gente comenzó a disfrazarse y a gastarse bromas entre ellos e ir de puerta en puerta pidiendo dulces al grito de truco o trato. Comenzaron también no solo a usarse las calabazas, que ya se hacía, sino que a darles esos rostros diabólicos y malvados que caracterizan a las calabazas del Halloween. Bueno, el tema del Halloween me lo habían pedido bastante, que qué opinaba yo del Halloween. Y aquí estamos comentando un poco del origen, para que veamos de dónde viene todo esto. Ahora, el tema aquí es que si usted se disfraza o sale a pedir dulces, no le va a salir el diablo, no le va a pasar nada. Eso ya es el extremo del fanatismo, pero sí es importante que conozcamos el origen de las cosas, porque conociendo el origen, pues cada uno puede determinar si participa de ciertas celebraciones o no. Pero vuelvo y repito, el hecho de que usted participe o no
no lo va a hacer salvo del reino de los cielos o no lo va a condenar al infierno. Ahora, sí es cierto que hay muchas actividades ocultas dentro de la celebración del Halloween que obviamente sí son bastante negativas. Como escuchamos en la reseña, el Halloween tiene su origen por allá de los sacerdotes druidas en la cultura celta, y ellos celebraban la Noche de los Muertos, ¿no? Que supuestamente ellos decían que en ese momento, ¿no?, del paso del 31 de octubre al 1 de noviembre, ¿no?, en el calendario que tenemos actualmente, se abría un portal, como una especie de portal en el espacio-tiempo, y eso permitía que esas almas accedieran a nuestra dimensión y pudieran interactuar con los vivos. Luego esto lo tomó el cristianismo y le quitó ese halo como oscuro, ¿no? Y lo convirtió en el Día de los Santos, ¿no? Para darle esa aura positiva. Aquí, obviamente, ningunas almas de personas fallecidas pasan a nuestra dimensión, porque los espíritus humanos no viven ese proceso. Es decir, eso no ocurre. Cuando un espíritu fallece, pasa a la dimensión de los espíritus para reencarnar, para luego reencarnar. Sí es cierto que hay espíritus atrasados que se quedan vagando un tiempo en esta dimensión porque no quieren irse por cualquier motivo, y se pueden sentir ciertas energías, pero esos espíritus no se convierten en espectros que aparecen para asustar a la gente, ¿no? Los que hacen eso son las entidades, entes, energías de baja vibración, que desde hace miles de años están atrapados en las dimensiones energéticas de la Tierra y permanentemente están buscando su entrada a la dimensión humana. Para permitirles la entrada, hay diversos rituales místicos esotéricos que desde tiempos antiguos y un conocimiento que fue enseñado por los antiguos dioses, este tipo de prácticas y rituales le permitiría a estas entidades sí acceder a este plano, ¿no? Y hay diversos personajes en la historia que lograron recopilar todo ese conocimiento, como Salomón, como el mismo Moisés, como Lovecraft, como Madame Blavatsky, ya en tiempos un poco más modernos, acumularon, ¿no?, todo un saber espiritista para poder emplear de una forma más efectiva las invocaciones. Entonces el Halloween era una práctica que hacían los celtas para invocar esas energías o esas entidades para que se manifestaran y vinieran a tomar cuerpo. Era un ritual ocultista, no era ningún homenaje a los muertos, y ellos aprovechaban porque hay épocas en el planeta Tierra que, por ejemplo, la luz solar llega con menos potencia, sobre todo en el invierno. Recuerden que se practicaba cercano a la época de invierno, y eso permite que energías de baja vibración, al no recibir la potencia, con toda la potencia de la luz solar, puedan manifestarse de una manera un poco más fácil, ¿no?, puedan ser invocadas de una manera un poco más fácil. Entonces ahí entra mucho el tema de los solsticios, los equinoccios, que depende de la época del año, se puede aprovechar mejor la luz solar, o se puede aprovechar la disminución de la energía solar para hacer algún tipo de ritual, o incluso se hacen eventos a nivel mundial, eventos deportivos, festividades como la Navidad, el Halloween. Todo esto se coloca en ciertas épocas de manera estratégica. Esto no es por azar. Por ejemplo, los carnavales, que son en febrero, a final de año en el invierno es la Navidad, el Halloween también es allí muy cercano al invierno en ciertas partes del mundo. Entonces todo esto es planeado para que estas festividades se encajen con épocas del año donde el sol llega con menor fuerza. El Halloween es una de ellas. Es propicio el ambiente, la energía para hacer rituales. En la noche de Halloween, tanto en Estados Unidos como en Europa, incluso también en nuestros países, se aprovecha esa noche por parte de sectas satanistas, ritualistas, ocultistas, brujos, para precisamente invocar este tipo de energías. Esa es la parte oculta, que no se habla mucho del Halloween, pero si usted alguna vez ha tenido conocimiento de este tipo de sectas y grupos que trabajan en cementerios, haciendo invocaciones al mismísimo Lucifer y todo este cuento, usted se habrá dado cuenta que una de las fechas más importantes para ellos es precisamente el Halloween. Y es muy probable que la noche del Halloween, en la noche, quizás a nivel mundial, por lo que muchos grupos de estos oscuros hacen este tipo de rituales, se pueda sentir una energía pesada, o haya más probabilidades que haya algún tipo de manifestación, que haya algún tipo de energía no tan agradable circundante por el mundo, o más bien por los lugares donde esta celebración pues es más fuerte. Eso es una realidad. Esta es la parte que no se habla mucho
Y es por eso que es una festividad que, teniendo en cuenta sus orígenes y lo que se hace de manera oculta, pues obviamente no es tan positiva. Pero vuelvo y repito, por el hecho de que usted salga a pedir un dulce o dar una vuelta por un centro comercial donde hagan alguna actividad, no quiere decir por eso que ya se lo va a llevar el diablo. Hay que ser consciente de lo que es esta festividad, su origen, la parte negativa que tiene, y ya teniendo eso claro, usted decidirá lo que determina hacer. Pero no se va a ir para el infierno tampoco, que es lo que, por ejemplo, en corrientes cristianas sí se dice. Otro dato interesante es lo de la palabra, ¿no? Que en el relato lo escuchábamos. Halloween es una adaptación de las palabras All Hallows Eve, que traduce la noche de todos los santos. De ahí es donde viene Halloween, la celebración que aún sucede en países como México y se conoce como el Día de los Muertos. Allá en México se celebra eso es cierto. Es una festividad que tiene lugar en los primeros días de noviembre. Durante estos días se tiene la creencia de que las almas de personas, mascotas y seres queridos que han fallecido pueden regresar a la tierra y visitar a sus familiares. Se hace un altar y una ofrenda para que ellos lo reciban. Todo esto, como escuchábamos en la reseña, viene de los celtas, los druidas, pero esa ofrenda no es para espíritus de los familiares. Esa ofrenda es para las entidades. Los espíritus de los muertos no regresan aquí de forma espectral a visitarnos y a hablar con nosotros. Eso es falso. A pesar de que esto no se hace en todos los países, gracias a las tendencias y a las redes sociales, se ha expandido la costumbre y de hecho así es como en Halloween se convirtió en tendencia y en una de las primeras búsquedas en internet. Esta fiesta se popularizó muchísimo y acá pues en América Latina, como en muchos casos adoptamos, ¿no?, prácticas de los Estados Unidos, pues esto aquí también desde hace rato, ¿no?, ya viene tomando bastante fuerza. Hay religiones en las que la celebración de Halloween está prohibida. Sin embargo, la católica y las cristianas han adoptado algunas de las costumbres para hacer la festividad un poco más amigable con sus tradiciones. Ahí es donde ellos convierten en lo del Día de los Santos, el 1 de noviembre, o el Día de los Angelitos, ¿no?, para que igual la gente siga celebrando, pero ya con la fachada de que es una celebración para los ángeles. Y no, es lo mismo al final. Solo que en lugar de colocar calabazas y todo este cuento, pues se ponen a rezar. Pero es lo mismo. Y bueno, lo de la calabaza también con la linterna, del señor Jack O'Lantern, que hizo un pacto con el diablo y logró engañarlo varias veces para que no se llevara su alma. Entonces de ahí es donde viene lo de truco o trato, ¿no? Él hizo un trato con el diablo y logró sobrevivir por más tiempo. Y de ahí viene la tradición de ir con una calabaza, con una vela adentro, llegando a las casas para pedir dulces y decir truco o trato. Y lo de los nabos tallados por dentro, que se hacían allá en Europa para meter la linterna, de ahí es donde viene lo de la calabaza. Allá se hacía con un nabo y luego en Estados Unidos se hizo con calabazas, ¿no?, porque son más cómodas para, bueno, para tallarlas y es más fácil colocarle una vela. Luego se le pusieron las caritas esas tenebrosas, porque es una noche que con el tema de los muertos, ¿no?, que supuestamente pasaban en esta dimensión, la historia de Jack y su pacto con el diablo, esto comenzó a tener una dimensión un poco más tenebrosa y ya se introdujeron los disfraces y bueno, todo lo que vemos en la actualidad sobre la celebración del Halloween. Otro dato importante es que dentro de las creencias de los druidas afirmaban que en la noche del 31 de octubre, Samhain, que era el nombre de la deidad, ¿no?, de la cual se desprende esta festividad, o Samhain, como también se conoce, él convoca a los muertos para que pasen al otro lado, es decir, del mundo de los fallecidos al de los vivos, ¿no? Parecería como si se abriera un portal dimensional para que pasaran las entidades. Sin embargo, estos espíritus podían llegar al más acá de dos formas diferentes, atendiendo a si habían sido buenos o malos durante los últimos meses. Si el dios consideraba que no habían cumplido con sus deberes, hacía que se reencarnasen en animales tras el ocaso. Por el contrario, aquellos que habían obrado acorde a lo que quería la deidad eran libres de visitar a sus familiares con su forma humana y pasar unas horas en sus antiguos hogares antes de regresar al limbo. Esa era la creencia que Samhain o Samhain hacía este tipo de permiso, ¿no?, para que los muertos pudieran pasar. Además, la noche del 31 era considerada especialmente esotérica por los druidas. Creían que el velo existente entre el presente, el pasado y el futuro caía, siendo esta la razón de que se considerase como el momento más propicio para todas las clases de artes mágicas y en especial las adivinatorias y la predicción sobre el nuevo año. En definitiva, era una jornada mágica en el sentido más literal de la palabra, en la que el miedo y los muertos se mezclaban con la esperanza de recordar
a un familiar que hubiese dejado este mundo. Entonces era lo que decía ahorita, los druidas sabían la energía que se manejaba en esa época del año y la aprovechaban para hacer invocaciones. De ahí es donde nace el Halloween, queridos amigos, práctica que se sigue haciendo por parte de muchos grupos ocultistas. Durante las celebraciones, los celtas practicaban varios rituales. Uno de los más básicos era apagar todos los fuegos que hubiesen encendidos en las casas con dos objetivos. El primero era evitar que los espíritus errantes entrasen en las viviendas al considerarlas frías. El segundo, simbolizar la llegada de la estación muerta y oscura del año. De esta forma, los diferentes pueblos se quedaban totalmente a oscuras y solo eran iluminados por una cosa: las hogueras gigantescas que los druidas encendían en las colinas. Era básicamente un ritual de invocación a gran escala. Imagínense la oscuridad y ellos prendían sus hogueras por allá para hacer invocaciones. Los druidas y la clase sacerdotal celta encendían nuevos fuegos centrales en las colinas como símbolo del renacimiento de la naturaleza y de la vida durante la noche de Samhain. En estos nuevos fuegos se quemaban principalmente ramas de roble, árbol sagrado para los celtas, y ofrendas de frutos, animales e incluso seres humanos. O sea, sacrificios. Eso no puede faltar dentro de lo que es la invocación de entidades. Si se hacen sacrificios de sangre, esa energía de muerte pues las atrae aún más. O sea que eso se hacía también, para que veamos que es una práctica que obviamente es el legado de los antiguos dioses, los cuales los celtas también le rendían culto, ¿no? Los Elohim. Al día siguiente, en las cenizas y restos de huesos calcinados, los druidas leían el futuro de la comunidad en el año nuevo que comenzaba. Así fue que inició toda esta leyenda del dios Shamain o Samhain que practicaban los sacerdotes druidas, y esto luego se mezcló con otras culturas para darle otra apariencia. Pero realmente esto era un ritual de invocación, un ritual satánico con sacrificios de sangre, con presencia de entidades, posesiones. Bueno, era un aquelarre aquello en Europa, lo que hacían los druidas, y que esto se trasladó casi que a una festividad familiar que se sigue practicando en la actualidad. Sin lugar a dudas, un origen bastante oscuro. Eso sí hay que decirlo, el Halloween básicamente era un ritual a los dioses, a las entidades, para que vinieran a esta dimensión. Y esto mucha gente lo desconoce. Yo estoy seguro que si muchos conocieran esto, no participaran de esta festividad, porque tampoco es que sea la gran cosa. Es decir, si usted no participa en Halloween, no se pierde de absolutamente nada. Esto es una festividad más que también el comercio, ¿no?, aprovecha para vender, para que circule el dinero. Esto también es común, como lo es la Navidad, San Valentín. Todas estas festividades tienen orígenes en los rituales a los antiguos dioses. Eso es algo que no debemos olvidar. Así que si usted decide participar, pues no se va a ir al infierno, pero sí le recomiendo que conozca el origen de todo, para que sea consciente de lo que está participando. Y tampoco quiere decir que si usted no participa, entonces usted es un santo. No, esto al final son festividades que sí tienen un origen oscuro, pero que en la actualidad se han vuelto más comercio que otra cosa, porque la gente que sale disfrazada a alguna fiesta o algo, pues tampoco es que vaya a hacer sacrificios ni nada de esto. Sí que sucede en grupos satanistas, pero son grupos minoritarios. Pero bueno, es una noche de todas maneras que se presta para cosas no tan positivas. Así que ahí está el origen, y con este conocimiento ya cada quien determina si participa o no participa. Ya eso es elección de cada quien. Pónganme ahí en los comentarios si sabían del origen del Halloween, qué opinan de todo esto. Y si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.